Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra. Buenas, otra vuelta. Estaba diciéndome Nicolás, que pasar de la literatura a pasar este tema, que bueno, que quieren cosas diferentes, pero en de luego la oficialidad para el asturiano, y para la literatura y para todo, y es muy importante. Por eso me parece que era necesario una mesa de estas características. Muchas gracias por estar aquí, doy otra vez las gracias. Tengo aquí a dos personas que tienen un papel, yo creo que principal en cuanto al tema del asturiano. Voy a entamar por Nicolás Bartolomé, que es abogado, además de escritor, que es miembro correspondiente de la Academia de la Lingua, que entre los libros que tiene Filandón, literatura popular guionesa, mitología popular. A mí me gusta mucho la mitología de Asturias. Yo creo que hay muchos mitos que se crucen con toda seguridad, claro, y que seguramente puede tener unas características. Puede tener unas características un poco más propias. Pasa con el trasgo, por ejemplo, en Inglaterra, que se parece además a los Gosu, pero que bueno, el reino asturionés pues está ahí y tuvo mucha influencia. Vocabulario de lectura, no, vocabulario guionés. Sí, un vocabulario ilustrado. Guionés ilustrado. Y bueno, no tengo que decir dónde llegué, porque está claro. Uy. Sí. Nacio, ¿estás bien, no? Vale. Bueno, pues estaba diciendo que no hay que decir de dónde llegué, porque claro, aquí por los escritos ya se sabe que llegué de guión. Estábamos hablando de la mitología, que me gusta mucho. No sé si tu mitología, porque no conozco el libro, y es más enfocado para niños, para mayores. El de mitología popular del Reino de Chión está más enfocado a mayores y un estudio un poco más, digamos, orientado al público más interesado en aspectos culturales. Y ahí tengo algún libro también de mitología más orientado a los mozos y a los nenos. Guión Máxico 1 y 2, estamos ahora ya pensando en la tercera parte de una obra pues dedicada a esa mitología, pensando con ilustraciones muy guapas, pensando más en los nenos. Esther Prieto de Trave decíanos que había que hacer, y está en ese labor de hacer algún libro mío que ya está agotado, de mitología, que es una etapa muy guapa. Yo decía que no lo conocía. Yo soy muy despistada. Y conocíamos, sí. Dizme sí. Y cuando me lo dijo, caí. Porque estaba en Parasuga, una librería que muchos de vosotros conoceréis, que ahora ya lamentablemente está cerrada, agarrando libros para los míos alumnos. Y yo estaba en aquel momento en local de televisión. Eso es, sí. Y él pues vino a decirme que prestaba mucho programa. Sí, efectivamente, sí. Eso, y estuvimos hablando un pocoñín. Ella, Mariluz, de Mieres, nació claro. en Mieres, y yo vivo en Mieres. Él ahora vive en Mieres. Yo soy Mieres, el amor, efectivamente. Lo que fai. Eso es. Camudámonos. Soy mierense adoptivo, como se nota del mi acento, bueno, un poco por lo menos. Un lugar donde es muy prestoso vivir, donde la gente yo creo que es muy afable, muy acogedora, ¿no? Y falen mucho asturiano, tengo que decir. Sí, en Tobía falamos mucho.
Yo perdí mucho, y una pena que perdí mucho el acento. Siempre cuando venía para allá decían, o es italiana o es de Mieres. Yo decía, no, soy de Mieres. Y cuando voy para allá veo cómo les entrugues, yo voy perdiendo, ya no entrugo así. Y digo, qué pena, ¿no?, que pierdo esa entonación. Pero yo creo que el libro que más, en este caso, nos viene al caso con lo que vamos a hablar, la oficialidad, el objetivo transversal, y el de 2022, Derecho Lingüístico del Principado de Asturias, Normativa y Jurisprudencia. Después ya hablaremos, ya faremos las preguntas. Y tengo al otro lado, a Antón García, que a lo mejor muchos no sabíais que fue responsable de la Oficina de Política Lingüística con Pedro de Silva. O sea, eso ya va tiempo, y de ahí entamó ya a hacer pues muchas actuaciones a nivel de asturiano, que claro, antes no había nada, ¿eh? Y después, bueno, con la primera legislatura de Adrián Barbón, llevó la política lingüística, siendo consellera Berta Piñán, y ahora es director general de Acción Cultural y Normalización Lingüística del Gobierno del Principado, pues la consellera con Vanessa Gutiérrez. Y es licenciado en Filología Española. Y lo que no sabía yo, lo que llegué por ahí es billar cosas y ver, que fuiste el primer profesor asociado de literatura asturiana en la Universidad de Oviedo, ¿no? O sea, algo que me parece muy interesante. Y que tenéis también libros infantiles, no sé si muchos o pocos. Arriba. La verdad es que nada más tengo un. El Pelegrín Valiente, publicado hay muchísimos años, igual en el 93 o 94, traducido al castellán, y que seguramente es el mayor éxito literario que tuve, porque la edición en español vendió decenas de miles de ejemplares. Mira. Al asturiano también, pero un poco menos, la verdad. Al igual que Esther Prieto, escribes en el segundo Surdimiento, y también traductor, y bueno, tiene varios premios con Josefa Sobellanos en novela y con otros premios que ganó. Yo creo que destacamos Días de Muncho y Crónicas de la Luz y la Solombra. Y bueno, pues sobre todo que fue en un tiempo muy importante, fue editor. También pasaste los papeles y el trabajo. Mira, ahora como tenemos a Esther diciéndonos que claro, eso lleva mucho trabajo, ¿no? Y yo creo que trae pues una insignia, ¿no?, para todo el mundo asturianista. Pues después de presentarlos, vamos al meollo. Vamos a las preguntas, al rodio de la oficialidad. Y la primera, Asturias, sin duda, es un territorio de pluralidad lingüística. ¿Por qué creéis vosotros que, a pesar del amor que tenemos los asturianos y las asturianas a la cultura, y en eso yo englobo con el asturiano, no estamos en la misma situación, estamos en desventaja con otras lingües, y estoy comentando, por ejemplo, en la comunidad que está a nos, que es la gallega, y bueno, pues comparado con nosotros, pues afortunadamente tiene la oficialidad, llegó muchos perros allí, y venden la su cultura Galicia Calidad, y tienen pues eso, autores, y además pues presumen de ello, como no podía ser de otra manera. No sé quién quiere entamar primero. ¿Antón? Sí. Bueno, pues buenas tardes. La verdad es que préstame mucho estar aquí para poder falar un poco de política. Permítesme una cosa antes de decir, claro, que se me escadeció. Si a él lo conocí en una librería, a ti personalmente, no sé si te acuerdas cuando te conocí, en Localia. Llévete al programa en la tele, quiero decir, pasamos uno a otro, pero perdona que te interrumpiera. Nada, que es un verdadero placer compartir con vosotros este ratín, con Mariluz, por la su larga trayectoria literaria, de la que ya tuvo oportunidad de falar en el acto anterior, pero también por la su actividad política, que es muy importante precisamente para esto que tenemos en Temanes, que es
falar alrededor de la oficialidad, pol so papel dentro del Partido Socialista para ese cambio tan importante como foi que en el Congreso del 2017, me parece que se diera ese paso en favor de apoyar la oficialidad que hizo el PSOE. Y préstame mucho también compartir esta mesa con Nicolás, una persona a la que vengo siguiendo desde hay muchos años y que seguramente de las dos personas que más saben de jurisprudencia alrededor de las lingües en España, pues una Nicolás y la otra José Manuel Pérez, que también amigo y que siempre son realmente, tanto Mariluz como Nicolás, apoyos importantes cuando se trata de falar de cualquier asunto que tenga que ver con la política lingüística o con la oficialidad. Bueno, ya entrando un poco en materia, claro, yo creo que muchas veces cuando falamos de cuál es la situación actual de Asturias, olvidamos el camino que venimos percorriendo desde hay unas cuantas décadas. Este año, desde el gobierno y en la sociedad en general, celebrábamos la Semana de les Lletres, los 50 años de Concello Bable, una asociación fundamental para todo lo que tiene que ver con la reivindicación, los pasos adelante que se dan a favor de la lengua asturiana, también de la cultura, de la reivindicación de las señas de identidad, de la puesta en marcha de la Academia de la Lengua, es decir, de un montón de cosas. Pero claro, eso que nosotros estamos celebrando 50 años para acá, el país hermano, Galicia, lleva trabajando en ese camino pues tranquilamente desde hay 150 años. Y esa es la gran diferencia respecto a Asturias. Si un se entretiene en ver cómo fue el proceso de recuperación de la identidad cultural y de la lengua en Galicia, puede uno ver que en el punto de partida la diferencia con Asturias ya era mínima. Quiero decir que Asturias y Galicia compartían publicaciones como la Ilustración gallega y asturiana en el siglo XIX, compartían tertulias, compartían muchísimas cosas. Muchas de las personas que se mueven alrededor de los primeros pasos de lo que se llamó de aquella el provincialismo gallego, siempre citen a personalidades asturianas con las que comparten ideas y actuaciones, ¿no? Y yo ya tengo publicado en algún sitio que realmente lo que diferencia a Asturias de Galicia no fue tener una Rosalía de Castro, como muchas veces se nos dice a los asturianos. Es decir, Asturias no logró el desarrollo lingüístico de Galicia porque no tuvimos una Rosalía de Castro. Y yo creo que no es verdad, porque escritores, hombres y mujeres que escribieran maravillosamente en asturiano, húbolos en el siglo XVIII, en el XIX, en el XX y por supuesto en el XXI. Pero lo que realmente faltó en Asturias fue lo que tuvo Galicia en primer lugar, que fue Murguía. Murguía y era el home de Rosalía de Castro y la persona que anima a Rosalía de Castro a escribir en gallego, pero mucho más que eso también, el primer teórico del galleguismo, el primer teórico que consigue explicar para Galicia por qué es importante la reivindicación lingüística, por qué es importante la cultura propia. Y a partir de ahí, a lo largo de todo el siglo XIX, vino el resto de cosas que no tuvimos tampoco en Asturias. Un teórico como Castelao, un movimiento como Galaxia en los años 50, de tal manera que cuando llega la transición, en Asturias estamos poniendo en marcha con Concello Bable
lo que en Galicia llevaban 50 o 100 años ya trabajando de trayectoria con los sindicatos agrarios, con los sindicatos obreristas. Es decir, había un extraordinario trabajo detrás que en Asturias tuvimos que poner en marcha. Perdimos realmente ese tren de la transición y de alguna manera lo que estamos haciendo en estos últimos años es subirnos a ese tren de la recuperación cultural y lingüística con un cierto y yo creo que importante desfase al respective de las otras lingües del resto del Estado, de las lingües de las comunidades autónomas. Yo creo que con lo que contamos y lo que tenemos realmente y con el favor de la sociedad asturiana. A pesar de todos los problemas históricos que tuvo la lengua asturiana, cómo fue entrando el castellano como lengua de la administración, cómo el asturiano va replegándose a lengua del ámbito familiar, va perdiendo, digamos, la plaza pública para quedar recollida en el ámbito doméstico. A pesar de todo, la lengua llega a nos viva, no voy a decir que en plena forma, pero sí lo suficiente para que podamos en este momento seguir siendo optimistas, ¿no? Y lo que necesitamos realmente es dar los pasos políticos que permitan que toda esa riqueza que la sociedad nos transmite, que está aquí, que llega hasta nosotros, pueda seguir teniendo proyección, pueda seguir teniendo vida en el futuro, y eso realmente pasa por supuesto, una política lingüística, una política educativa, en fin, un montón de cosas en las que se trabaja, pero sobre todo yo creo que el gran paso que tenemos que dar es el de la oficialidad, porque eso va a permitirnos, digamos, ponernos al altor del resto de las lingües que tenemos alrededor y que vemos que efectivamente esas políticas lingüísticas desde la oficialidad funcionen y lingües que hay 40, 50 años pues estaban en un serio peligro de desaparición, en este momento pues pueden encarar el futuro con mayor optimismo. Bueno, después de Antón, no sé si después de toda la explicación que nos dio, pero seguro que con otra visión, a lo mejor. Sí, estoy de acuerdo, efectivamente. Si hacemos comparanza con Galicia, hay un proceso cultural y literario que es más antiguo y eso notas después. Bueno, yo voy a avanzar un poco más a la época de la transición. Todo ese labor cultural, ese labor de promocionar el gallego, de hacer normal también ciertos usos culturales que estaban relegados en Galicia y en Asturias, respectiva a las lenguas propias, fais en Galicia pues posiblemente un siglo en antes, o comienzan en Galicia un siglo antes que en Asturias. Pero cuando llega la transición, que es un momento clave en la historia de España, en Galicia una buena parte de la sociedad, pero especialmente una buena parte de la clase política, tenía asumida ya la importancia de la lengua gallega. Una figura que en el seu momento foi moi controvertida, de la que falaba Antón García, como ya era Castelao, foi reivindicado por toda la clase política gallega. Es decir, los conservadores, los socialistas, los nacionalistas, asumieron que muchas de las ideas de Castelao, y especialmente les que tocaban a la lengua gallega, y eran asumibles por el conjunto de la sociedad. Y era una visión de Galicia con la que se sentían cómodos los conservadores también. Y cuando tuvo que plantearse la oficialidad del gallego, eso hizo sin problemas. ¿Qué diferencia hubo en Asturias? A más de un cierto retraso respectivo de lo que pasaba en Galicia na promoción de la lengua propia, pues que mientras que en Galicia ese aspecto, otros non, pero ese aspecto del estatus del gallego para el futuro, teníanlo asumido a nivel general toda
totes les forces polítiques, o por lo menos les mayoritàries, especialmente les fuerzas polítiques conservadores, en Asturias hubo una fractura muy importante, una fractura entre las posiciones más progresistas y las posiciones más conservadoras. Y de esa situación de fractura política, y eso vese muy claro a la hora de negociar el Estatuto de Autonomía, las cosas que decía la UCD, las cosas que decía Alianza Popular, las cosas que decía el Partido Socialista o el Partido Comunista, llegó un momento en que no pudo lograrse en aquel momento la oficialidad, por esa fractura que en cierta manera sigue vigente, güey. Para mí ese es un momento clave, ese nivel de concienciación, ese asumir na sociedad que la lengua non é un elemento de distorsión, non é un elemento de imposición, non é un elemento marginal de la cultura asturiana. Eso en Galicia tenían lo asumido en 1977, 78, mientras que en Asturias lle un proceso que no cultural lle máis lento, pero tamén no político lle máis lento, de convencer a todas as fuerzas dese valor que tiene la cultura para la cultura asturiana y para Asturias y para el conjunto del Estado, la lengua asturiana. El estatus y la diferencia fundamental que hay entre Galicia, el estatus de la lengua, el estatus cultural, pero también el estatus jurídico, con esas premisas que se dieron en un lugar sí y en otro lugar no. Bueno, ahora la situación ya es diferente, pero la diferencia, por lo menos con Galicia, para mi idea, afondando en lo que decía Antón, esa situación de que la clase política no está convencida de ese valor. Y hay unos discursos pues, que suenen muy antiguos respecto al asturiano, a pesar del esfuerzo de 50 años de avances, de trabajo y de concienciación de ese valor. Vamos a hablar ahora un poco más de nuestra situación, de la situación del asturiano, la situación social y cultural, no solo del asturiano, sino de leonaviego, de las lingües propias de Asturias. ¿Qué podéis decirme sobre la su protección estatutaria y legal? No sé si seguimos con el mismo orden. Tama tú. Bueno, pues siguiendo con lo que decía, Asturias, la Constitución española no determina la oficialidad de ninguna lengua, únicamente la del castellano. Esa ya es la única oficialidad que dispone la Constitución española y deja a las comunidades autónomas abierta la posibilidad de declarar la oficialidad de las lenguas propias. Bueno, Asturias, lo que no se preveía en la Constitución ya era un estatus de protección como el que se pensó para Asturias. Asturias realmente lo que hizo ya abrir camino. Es decir, bueno, no tenemos oficialidad, digamos que el conjunto del activismo en favor del asturiano, no tenemos oficialidad, vamos a trabajar con lo que tenemos, que ya era el estatus de protección del asturiano del artículo 4 del Estatuto de 1981. A partir de esa situación de establecer una protección novedosa, no prevista exactamente en la Constitución, pero la Constitución ya era binaria en ese aspecto, o hay oficialidad de las lenguas propias o no hay oficialidad. Pero no se pensaba en una situación como la asturiana o como la aragonesa, donde había otras lenguas también con una situación de minorización más acusada que la de Galicia o la del País Vasco, por ejemplo. Asturias realmente tuvo que abrir camino en muchas cosas, tuvo que abrir camino más buscando modelos que no existían en otras comunidades autónomas. De ahí tuvo que implementar, en primer lugar, bueno, lo primero de todo fue la creación de la Academia de la Lengua Asturiana, en la propia transición, implementar, en segundo lugar, un sistema en el sistema educativo una fórmula de enseñanza del asturiano con muchas dificultades y, en tercer lugar, que es uno de los grandes logros, desenvolver una política cultural asturiana, de expresión asturiana, que lle el escaparate mejor que tiene la lengua asturiana güey y que lle quizás uno de los aspectos donde más se normalizó el uso del asturiano. Y además que sirvió también de motor de normalización en otros ámbitos sociales. Eso ya es muy dificultoso, quiero decir, porque los pilancos que hay para poder desenvolver
una protección del asturiano sin contar con la ferramenta fundamental que prevé la Constitución, y un traballo enorme. Un avance nesa situación, un avance importantísimo, foi el de la aprobación de la Ley de Uso del Asturiano en 1998, que lleva un avance absolutamente fundamental. Pero la propia Ley de Uso del Asturiano, que también fue un gran éxito, visto en perspectiva ya de casi 3 décadas de funcionamiento de la ley, tampoco puede suplir la falta de equiparación del estatus del asturiano con las otras lenguas propias del Estado. Entonces, la situación social y cultural bien marcada ahora mismo por ese estatus híbrido, no previsto constitucionalmente, que requiere de mucho trabajo, de mucha imaginación también, y de buscar fórmulas para encaixar la protección del asturiano con marco legal, digamos, muy difuso para situaciones como la asturiana. De ahí que ese próximo avance, el que yo entiendo que el que necesita el asturiano y el gallego asturiano, y el de la oficialidad, realmente porque ya la herramienta constitucional para estas situaciones, para las situaciones donde una comunidad autónoma tiene una lengua propia que quiere salvaguardar. En eso, yo creo que la mayoría de la sociedad asturiana tiene muy claro ese avance, tiene una visión del asturiano positiva, y el próximo avance en la normalización del asturiano tiene que ser la equiparación ya del estatus legal con el que tiene el gallego, el catalán, el euskera, claro, buscando una fórmula propia para Asturias que permita ya una perspectiva de futuro para el asturiano y para el gallego asturiano, que ahora mismo con el estatus legal que tiene el asturiano y que no tiene el gallego asturiano, no está muy clara. Antón, tú sobre esto sabes mucho y yo creo que no sé, tienes las ideas claras. Bueno, yo la verdad aunque que... no esté muy claro. Comparto plenamente el análisis que fai Nicolás sobre la situación del asturiano digamos, la legislación estatal sobre les lingües. La verdad es que la Constitución del 78 fízose pensando en dar salida a les lingües distintes del castellán, con el so estatuto de oficialidad, y nunca se pensó que podía haber otras lingües que no fueran oficiales, hasta tal punto que el Estatuto de Autonomía para Asturias, la redacción original del artículo 4, como ya bien sabido, falaba de que el asturiano como lingua de Asturias, cuando apruebas en la Xunta General en esos términos, y cuando llega a Madrid a les Cortes para el so discutinio, el único punto con que les fuerzas del Estado, vamos a decir, no estaban de acuerdo, y era precisamente con la definición de que el asturiano, de que el bable, como se llamaba allí, y era una lingua. Y digamos, lo que cae del estatuto. ¿Por qué? Porque en ese momento había una creencia generalizada que después terminó, digamos, desapareciendo de todo, de que si el asturiano se definía como lingua, ya tenía que ser oficial automáticamente. Entonces, quiero decir, yo acuérdome de Isidro Fernández Rozada, histórico dirigente del PP, preguntando, dice, bueno, pero claro, el asturiano no lleva una lingua, ¿no? Porque si lleva una lingua tiene que ser oficial. Y quiero decir, hay que pensar en qué términos estaba el debate en el año 79, 80, 81, cuando se debate el Estatuto de Autonomía, y qué salto cualitativo y cuantitativo tan grande tuvimos en estos 35, 40 años de política lingüística realmente. Asturias, como señalaba Nicolás, abrirse camino
na legislación estatal foi dificilísimo. Quero decir, mientras que para les demás lingües montar el sistema educativo de eses lingües foi moi fácil, con esas dificultades, indudablemente, para Asturias foi moi complicado, una complicación que todavía en este momento non conseguimos resolver de manera satisfactoria. ¿Por qué? Pues porque el encaxe de la lingua propia nas comunidades está perfectamente diseñado para les lingües oficiales, pero non para un caso como el asturiano o el aragonés, que aí tienen que andar navegando pel horario. ¿Y por qué? Porque realmente es el Estado el que regula los horarios del alumnado en los colegios. Es decir, no podemos regular dende Asturias un horario similar al que tienen los gallegos para el gallego, por ejemplo, porque hay una regulación estatal para lingües oficiales y el asturiano no es oficial y por lo tanto no entra, digamos, en esa categoría. Pero lo mismo también con la especialidad docente, que yo, desde el mío punto de vista, creo que la especialidad docente es la clave absoluta del sistema educativo de una lengua. Y, es decir, vamos afrellándonos contra el muro del ministerio siempre que vamos pidiendo la modificación de los reales decretos que regulan la especialidad docente, porque también con un cierto sentido lógico el Ministerio lo que dice, bueno, si queréis especialidad docente, facéis oficial la lingua. Entonces estamos ahí en un círculo del que en este momento es complicado salir, pero ahí seguimos negociando y reivindicando delante del Ministerio que se cree esa especialidad docente. Y la especialidad docente es muy importante porque es lo que permite tener unas oposiciones, tener una estabilidad del profesorado, y es lo que permitiría también ese tan defendido en algunos sectores digamos, les variantes de la lengua, la protección, pues seguramente con una especialidad docente que permita al profesorado quedar permanentemente en un centro, podría conocer mejor el entorno lingüístico del alumnado, trabajar en ese sentido. Es decir, yo creo que les ventajas serían muchísimas, ¿no? Y por supuesto, más allá también del sistema educativo, en general sería mucho más fácil. Toda la política lingüística alrededor de las lenguas propias de Asturias, desde la oficialidad. Yo también creo que, quiero decir, estamos en un proceso abierto de negociación con los partidos políticos y es importante saber que la oficialidad no es la panacea. Es decir, la oficialidad es un instrumento que nos va a permitir tener más fácil las herramientas que permitan desenvolver una política lingüística seguramente más eficiente, pero realmente tener la oficialidad es, digamos, un paso importante a partir del cual seguir trabajando de manera responsable, porque quiero decir, lo que el trabajo que viene per delante con la oficialidad y por supuesto sin la oficialidad es enorme. Vamos a hacer un ejercicio de imaginación que yo creo que no nos cuesta mucho a la gente que estamos aquí, porque en la otra legislatura estuvimos acariciando la oficialidad. No llegó, pero algunos de nosotros creíamoslo. ¿Qué pasaría? Imaginámonos, tenemos oficialidad en Asturias, qué blancos, qué posibilidades. ¿Cómo sería esta Asturias? Antón. Bueno, yo creo que en este momento tenemos abierto el debate, ¿no? Y es verdad que en la pasada legislatura hubo negociaciones muy serias, y la verdad que yo creo que prácticamente todos los que estábamos involucrados en esto, hubo un momento en que pensamos
en que efectivamente la oficialidad iba a salir pa'lantre. Yo creo que en este momento a mí parece muy interesante la propuesta que hizo el presidente Barbón de llevar a debate en el Parlamento, en la Xunta General, la reforma del Estatuto. Que dean los números para que esa reforma se lleve adelante o non, yo creo que non tienen que facernos olvidar lo importante que lle que se celebre, que se faiga efectivamente ese debate. E pongo un exemplo de cómo las cosas no son necesariamente como empiecen, sino que lo importante es cómo terminen. Y es la experiencia que tenemos en el debate y en el resultado de la Ley 1/1998 de uso y promoción del bable asturiano, ¿no? Esa ley es una ley que acuerda el PP, o digamos la parte escindida del PP, Sergio Marqués, presidente del gobierno de Asturias, con el partido asturianista para aprobar los presupuestos con gran dificultad. Apruébense los presupuestos y Sergio Marqués cumple la palabra y lleva al Parlamento este proyecto de ley que no contaba de mano ni con el apoyo del Partido Socialista ni con el apoyo de Izquierda Xunida. Pero en el debate, tanto Izquierda Xunida como el PSOE súmense con esos enmiendas y con la su discusión, súmense a aprobar esa ley, y es una ley que en el su momento se aprobó por unanimidad del Parlamento asturiano. Por lo tanto, aunque a veces pensemos que los números no dan para aprobar la oficialidad, yo creo que es importante que se lleve al Parlamento, que se discuta y a ver qué pasa, que realmente no es lo mismo hacer unas declaraciones a los medios de comunicación que tener que, digamos, explicarse en un debate parlamentario. Yo creo que eso es importante. En este momento hay, yo creo que, consenso alrededor de la propuesta que hizo una reunión que tuvimos con los portavoces de los grupos parlamentarios. La Academia de la Lingua fue invitada por el presidente Barbón a exponer la su idea de cómo podía ser una reforma del Estatuto. Hizo una propuesta de artículo 4 que a mí me parece excelente, y creo que la defensa que hizo el presidente de la Academia de la Lingua, Xosé Antón González Riaño, a los portavoces parlamentarios y al presidente Adrián Barbón fue excelente, como tuve oportunidad de decir. Fue brillante, fue entregada, yo creo, además, es decir, tuvo especialmente brillante, y bueno, vamos a ver cómo se van pronunciando el resto de partidos políticos sobre esa propuesta de reforma que yo creo que sería la que necesita Asturias y de verdad un paso adelante fundamental. Nicolás, pues eso, imagínate que tenemos ya la oficialidad amable que nos fala el presidente de Asturias, Adrián Barbón. ¿Qué requisitos, qué posibilidades, habrá pilancos? A ver, los requisitos, márcalos el Estatuto de Autonomía, dizlo bien claro, necesítase 3/5 partes de los votos de la Xunta General para poder desarrollar la oficialidad del asturiano. Y después, hay que tenerlo en cuenta también, que los estatutos de autonomía son ya la norma institucional básica de la comunidad autónoma de Asturias, pero también ya una ley orgánica estatal. Tiene que pasar por las Cortes españoles y tiene que aprobarse por una mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. Esos son los requisitos legales. Vamos a pensar que lo pasamos. Bueno, hay una cuestión con la que quieren meter un miedo a la gente, que
que a partir de la aprobación de la oficialidad del asturiano va a producirse una situación de imposición del asturiano a toda la xente que non lo fala e va a obligarse a toda la xente a falar en asturiano. Eso ya mentira. Eso ya mentira. El tema de la imposición del asturiano con la oficialidad ya una mentira. Para empezar, la oficialidad de una lengua en España non determina la obligatoriedad de que naide fale esa lengua. De lo que se fala ya de ampliar los derechos lingüísticos de la ciudadanía asturiana, especialmente de la que fala asturiano y gallego asturiano. Non estamos falando de imponer nada a naide. ¿Qué problemas tiene la oficialidad para los falantes monolingües de castellano en Asturias? Ninguna. Van poder, los falantes de castellano, voy a falar desde la perspectiva, sabemos qué consecuencias puede tener para los falantes de asturiano y de gallego asturiano, pero qué consecuencias tienen para esa mayoría ya de falantes monolingües de castellano. Pues para ellos, personalmente, ninguna. Van poder falar en castellano con quien quieran y donde quieran. Van poder dirigirse a las administraciones, la autonómica, la estatal, las locales, na lengua que elixan, en castellano si quieren, sin ningún tipo de problema. Van a seguir recibiendo decenas y decenas de canales informativos y culturales na televisión, las televisiones públicas y privadas en castellano. Van poder educar a los sos fíos en castellano y van recibir información y van recibir oferta cultural en castellano y a desenvolver la vida en la lengua que ellos elixan sin ningún tipo de problema. ¿Qué va a cambiar la vida para ellos? Nada, absolutamente. O sea, no hay ningún tipo de imposición para naide. Eso ya es la amabilidad que dice, pero eso ya es una consecuencia del sistema que tenemos, del sistema democrático y del sistema de promoción de las lenguas propias para poder abrir una posibilidad a los falantes de las lenguas menos favorecidas, en este caso del asturiano y del gallego asturiano. Para ellos, que ya viven una situación de normalidad y que por lo tanto no planteen ningún tipo de problema, la oficialidad no va a mudar absolutamente nada. Sigue siendo exactamente la situación que tienen ahora mismo sin ningún problema. ¿De acuerdo? Eso en primer lugar. Pero hay una situación que sí cambia radicalmente, que lleva a los falantes de asturiano y de gallego asturiano. Para ellos sí que va a existir la posibilidad de relacionarse con normalidad con las administraciones públicas, con la estatal en Asturias, con la autonómica, evidentemente, y con las locales. Para los falantes de asturiano y de gallego asturiano van a poder también tener una oferta cultural, informativa, na súa lingua. Van a poder desenvolver una parte muy importante de la súa vida na súa lingua también. O ese por lo menos ya el objetivo de la oficialidad, un objetivo que hay que trabajar. Y también en el ámbito de la enseñanza van a poder escoger de algunas cosas que ahora no se pueden, para normalizar la situación de los profesores, como apuntaba Antón, pero también van a poder escoger la lingua na que estudien los sos fíos, o por lo menos van a poder hacer una escolleta de la lingua de educación más equilibrada que la que tenemos ahora. El asturiano va a pasar a una situación diferente en el ámbito educativo. ¿Eso impone obligaciones a los falantes monolingües de castellano? No. Eso va a imponer obligaciones a la administración asturiana, a la administración estatal, a las administraciones locales. Van a cambiar ciertas cosas, pero no falamos de esa imposición o de esa situación. ¿Va a avanzar el nacionalismo separatista en Asturias? No. Asturias es una comunidad autónoma donde no hay una situación de nacionalismo separatista en ningún sitio. Es decir, esa vinculación de las lenguas más pequeñas, de las lenguas minoritarias o regionales, con posturas nacionalistas, con posturas esencialistas, con situaciones de separatismo, y es mentira. Es decir, en Asturias solo hay un partido nacionalista ahora mismo, y lo que reclama allí es la exclusividad del castellano. Lo que quiere allí imponer de una forma definitiva el castellano como lengua exclusiva de Asturias. Y la gente, si quiere hablar el asturiano en casa, pues que fale, pero lo que quiere es la desaparición absoluta de las dos lenguas precisamente propias de Asturias. Ese es el partido nacionalista que existe en Asturias. Y no hay un partido separatista, hay un partido nacionalista, pero de un signo radicalmente contrario al que tienen los nacionalismos de otras comunidades del Estado. Entonces, realmente
¿qué cambia la oficialidad? ¿Qué cambia para la xente? Pues para la inmensa mayoría de la xente non cambia nada, pero para una gran minoría de asturianos y de asturianes lo que va a abrir son posibilidades. Eso es la oficialidad del asturiano e de gallego asturiano. Agora vamos falar de la realidad, de lo que tenemos e lo que non tenemos, la oficialidad. Acuérdame que a primeira mesa redonda que fizimos aquí, vinieron muchas personalidades, xente célebre de todos los ámbitos, y titulábase "La asturiano sí y la oficialidad sí". En el Partido Popular, en aquel momento era su presidenta Cherines, dixo el asturiano sí, pero la oficialidad non, como si eso pudiera ser, porque en el fondo yo lo que estamos hablando, necesitamos la protección, y aunque no sea la panacea, sí que es una herramienta muy útil para que podamos decir que se caltenga a lo largo del tiempo. Con el cambio ahora de la presidencia del PP, teníamos ciertas esperanzas. El señor Queipo parecía que venía diciéndonos que él era asturianista, él era de Lonaviego, él fala, pero bueno, estamos esperando, pero parece que esas esperanzas nos retraen a que a un muy corto plazo non se logre. Entón, quédanos ese desendolque de la ley de uso, porque todavía hay mucho que podemos reformar y podemos camudar. ¿Qué requisitos pueden introducirse para mejorar la protección del asturiano y del lonaviego y sobre todo también los derechos de los falantes? Bueno, efectivamente estamos en un momento, como digo, interesante, porque abrimos o va a abrirse en la Xunta General un debate sobre la reforma del Estatuto, y vamos a ver los distintos partidos políticos allí qué dicen. Y es verdad que en este momento el PP ya se posicionó en contra de la oficialidad, a favor del asturiano. No hubo un cambio muy grande desde los tiempos de Mercedes Cherines a Queipo. Pero bueno, vamos a ver en qué termina ese debate. Desde la Consellería de Cultura, tanto en la pasada legislatura como en esta, trabajamos, digamos, con lluces llargues y con lluces cortes. Creemos que es importante la reforma del Estatuto, creemos que es importante la oficialidad del asturiano, pero también pensamos que no podemos fiar el futuro de la lingua nada más a que en algún momento los partidos políticos consensúen una reforma del Estatuto en la Xunta General y efectivamente tengamos un estatuto para Asturias que reconozca la oficialidad. Entonces vamos dando pasos, y todos esos pasos lo que fan es empobinar hacia que el día que la oficialidad llegue, el día que la reforma del Estatuto llegue, sea más fácil pues organizar la política lingüística alrededor de las lingües propias. Acabamos de aprobar, por ejemplo, por acuerdo del Consejo de Gobierno, unas instrucciones de uso, unas instrucciones de uso lingüístico dentro de la administración que se aprobaron pues a finales del mes de abril, pero que entendemos que van a ser muy importantes para que cambie la relación de la propia administración asturiana, incluyendo las empresas que hay alrededor, con la lengua asturiana. Y, es decir, en ese sentido, los proyectos que tenemos en marcha y que se van a ir conociendo poco a poco, pues yo creo que lo que fan es facilitar que el día que esa oficialidad se acuerde en la Xunta General,
pues tengamos ya un camino recorrido, que es un poco lo que se viene haciendo desde hay 40 años. El año que viene, en el 2025, van a cumplirse precisamente 40 años de que se creara dentro de la administración aquella inicial y diminuta Oficina de Política Lingüística en el gobierno de Pedro de Silva, que un poco tiempo después ocupé yo, siendo muy mozo, pero que esa oficina que después fue servicio, que después fue dirección general, y un poco lo que permite dentro de la administración poner en marcha las distintas políticas a favor de la lengua, dependiendo de cada momento histórico que toque, ¿no? Hubo momentos de gran actividad política, otros de mayor actividad lingüística, en otros casos de cultura, en otros casos de educación, pero al final lo que llegamos, lo que tenemos en Temanes y un camino andado que asumimos y que nos permite, a partir de lo fecho, seguir haciendo y seguir creciendo, que un poco lo que tiene que ser realmente, ¿no? Asumir el pasado, asumir el trabajo de mucha gente a lo largo ya de 4 décadas y seguir avanzando. Nicolás, desde tu punto más bien jurídico, ¿no? ¿Qué pasos hay que dar para ese desendolque de la ley de uso? Una cosina antes. Mira, en primer lugar, realmente en la cuestión de la oficialidad, es verdad lo que dice Antón, avanzóse ya muchísimo. Y hay si se diera ese paso, tenemos ya un profesorado formado, con experiencia, que ya el mejor digamos el mejor recurso para cambiar la situación del asturiano en una enseñanza. Tenemos una administración que está preparándose y que lleva mucho tiempo preparándose con la Dirección General, la antigua Dirección General de Política Lingüística, ahora de Normalización, trabajando en muchos aspectos, preparando a la administración para ese paso o para el paso de la reforma de la ley de uso, o para que se cumpla efectivamente la ley de uso, por ejemplo, en las relaciones de la ciudadanía con la administración autonómica. Tenemos un proceso toponímico en marcha desde hay muchos años que está acabando de implementarse ahora. Quiero decir, el paso final es que la señalética, por ejemplo, aparezca en la toponimia tradicional asturiana oficializada. Tenemos una vida cultural ya muy desarrollada en asturiano y en gallego asturiano. Tenemos periodistas, tenemos funcionarios formados, quiero decir, hay ya avanzado muchísimo, si se quiere dar ese último paso que necesita de la voluntad política para hacerlo. Y eso con normalidad y sin ningún tipo de problemas sociales ni problemas de ningún tipo. Bueno, ¿qué pasa si no se logra la oficialidad? ¿Qué cosas pueden avanzar? Hay muchísimas. ¿En qué aspectos podría reformarse la ley de uso para modernizarla, para permitir avanzar en algunos aspectos y sin lograr la oficialidad tener una perspectiva de futuro mejor para el asturiano y para el gallego asturiano? Para mí una cuestión fundamental y quizá ves una muy importante y camudar la situación del asturiano y del gallego asturiano en los concellos. Quiero decir, la regulación actual lleva 7-8 años de retroceso por la anulación de todas las ordenanzas municipales de uso del asturiano aprobadas desde 2017, inclusive de un plan de normalización lingüística, el de Carreño, en 2016, anulados todos judicialmente porque la situación de la normalización social nos ayuntamientos no tiene una regulación en la ley de uso que permita avanzar en esa normalización, a pesar de que hay muchos ayuntamientos que quieren esa normalización de la lengua en ese ámbito local.
un aspecto importante que non regula la lei de uso, pero que é moi importante para mucha xente, é el tema de los nomes e los apellidos en asturiano. Un aspecto que non regula la lei. Outro aspecto onde se pode avanzar é na enseñanza, é tener un tratamento máis axeitado, por exemplo, de la posibilidad de que el asturiano e el gallego-asturiano sean lenguas vehiculares en algunas asignaturas. Ya existieron 2 planes piloto. Bueno, eso podría haber una reforma en la ley que permitiera, que facilitara esa posibilidad. ¿Qué más aspectos? Pues, por ejemplo, una formulación de muchos de los principios rectores de la política lingüística que aparecen ahora en un Real Decreto, en un decreto que regula la red de normalización lingüística, elevarlos de rango e introducirlos en la ley de uso del asturiano para que permita dejarles cosas claras de qué tiene que hacer un partido político en el gobierno cuando tenga responsabilidades de desenvolver la ley. La posibilidad también, por ejemplo, de que los asturianos y las asturianas puedan hacer testamento o hacer escrituras públicas en asturiano y en gallego-asturiano. Son de algunos de los puntos que podrían tocarse para avanzar en la normalización de las lenguas propias de Asturias sin oficialidad, pero que va equiparando derechos en muchísimos aspectos que ya están ensayados en otras comunidades autónomas sin lengua oficial. Eso pasó, por ejemplo, con el aranés, antes de la oficialidad. En esos aspectos y en otros muchos, la ley podría introducir novedades muy importantes que sin reforma del artículo 4 del Estatuto de Autonomía permitirían avanzar en la normalización del asturiano de una manera efectiva y más profunda que la que tenemos ahora. Frente a lo que dice mucha gente que la ley de uso está por desenvolver, yo creo que la ley de uso ya dio muchos logros, pero que ya no permite muchos avances en muchos aspectos no regulados. Pasaron 20 y pico años y es evidente que hay una demanda importante en algunos sectores de la ciudadanía asturiana para que esa situación cambie mejor. Entonces, si no se logra la oficialidad, necesitamos un plan B, que es esa reforma legal que permita una igualdad por lo menos más efectiva en los derechos lingüísticos de los falantes de asturiano y de gallego-asturiano. Y una pena porque estoy segura que el público tenía entrugues preparadas para facevos, pero estamos ya un minuto de que acabar. Eso no quiere decir que para otro año hay que prepararles. Vamos a hacer otro acto en la Semana Negra, en esta maravillosa carpa de la palabra. Muchas gracias, Antón. Muchas gracias, Nicolás, por estar aquí. Muchas gracias al público por estar aquí un día de Suneto donde hay sol en Asturias. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra.